bienvenidos. Comenzamos a adentrarnos en la parte ya final prácticamente del libro de Hebreos. Debemos hacer ciertas aclaraciones antes de continuar con el tema principal. Es muy natural o normal que al abocarse a un tema bíblico siempre quede algo reservado o algo no tocado. Y vamos a aclarar el texto de Hebreos 10, 26 al 39, que parece muy fuerte para nuestra época, y que dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor pensáis que castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado y hiciere frente al Espíritu de gracia? Evidentemente es una introducción al tema de la fe, pero quiero aclarar que estas fuertes palabras del que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos es una sentencia milenial, una advertencia milenial. No olvidemos que viene hablando del nuevo pacto, que en ese nuevo pacto escribirá las leyes en sus corazones y las pondrá en su mente, pues ya en ese saber mental y sentir, corazón sentimental, si pecáremos ya sería voluntariamente, porque ya se recibió el conocimiento de la verdad y ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo no puede venir de nuevo a morir otra vez al mundo por los pecados, ya que todo está concluido. Solo queda el lago de fuego, que es la expectación que dice de fuego, y azufre que habla Apocalipsis, que también sabemos que es la muerte segunda, y tal como lo grafica es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cumpliéndose con el decreto, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. No se puede remitir ni perdonar. Y esto objetivamente no es así ahora. ¿Cuántos traspasan la ley de Dios del decálogo? Son miles de millones de personas y no mueren irremisiblemente. Por lo que esto es para el milenio. Más aún cuando nos habla de la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? Es el nuevo pacto que hemos venido hablando, que es el Hijo de Dios, y son personas que afrentan al Espíritu de gracia que ya fue derramado por este mundo, refiriéndose al Espíritu de perdón que inundará la tierra en el milenio. Por lo que durante el milenio debemos comportarnos y agradecer la oportunidad y la gracia. Y lamentablemente son muchos los que desaprovechan o desaprovecharán esta oportunidad. Hebreos contiene muchos pasajes o muchos mensajes entre líneas, pero continuando analizaremos el punto central de este tema, que es, como dice la parte final que acabamos de leer, el justo por fe vivirá. Partiremos por analizar el capítulo 11, que está escrito referente a la fe. Dice, es la fe una de las mejores definiciones que existen de este maravilloso don. Es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Pero tomando en consideración las definiciones de la palabra, certeza es conocimiento seguro, es una cualidad de lo verdadero, por lo que es una mezcla entre verdad y conocimiento. O sea, podríamos decir que la fe es una convicción de la realidad y del conocimiento. Viene siendo como convicción por el hecho de que estamos convencidos sin dudar de lo recibido, pero intelectualmente. Ahora bien, este capítulo nos da varias lecciones. Consideremos, por ejemplo, que el autor era muy estudioso, incluso más estudioso que muchos líderes actuales, porque deja en evidencia que él tenía un fundamento de la fe con respecto a lo que decíamos anteriormente, en cuanto al conocimiento seguro de la verdad, con pleno convencimiento, ya que muestra un acabado conocimiento histórico, lineal, biográfico y teológico. También nos demuestra, como ya lo hemos afirmado anteriormente, que todo lo discutible y todo lo expuesto, todo lo teológico, era, y a esta altura de la Biblia vemos que es, en base al Antiguo Testamento. Este capítulo muestra la fidelidad del canon que los judíos han preservado, ya que en él contempla el estudio evidentemente del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, dícese Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También pasa por Josué, Reyes, Crónicas y los profetas. La finalidad de este capítulo
escrito por Pablo para resaltar la fe, no es hacer aspavientos de su conocimiento, sino lo que pretende es que veamos más allá de lo histórico, los puntos resaltables de la fe, como alcanzar, por ejemplo, un buen testimonio, como nos dice en el versículo 2, como algo ideal, pero no ante los hombres, sino ante Dios. Ya que no olvidemos la frase de Cristo que decía: nadie es profeta en su tierra. Alcanzar un buen testimonio, muchos lo toman como un resorte de fama o de éxito personal dentro de la humanidad. Pero alcanzar buen testimonio en realidad no se refiere para nada a eso. Puede ser aborrecido como lo fue Cristo, puede ser perseguido como Cristo, puede ser menospreciado como Cristo y como sus discípulos, pero tener un excelente testimonio celestial, que es el más importante. Debemos preocuparnos no de lo que piensa el vecino, el amigo, el conocido, el colega, sino que debemos preocuparnos lo que piensan los ángeles y Dios de nosotros. Ese es el testimonio a alcanzar. Ahora, siguiendo con el análisis y lo que él nos deja detrás de toda esta línea histórica, es cómo comprender cómo comenzó todo. Dice que lo material fue hecho de lo inmaterial, y se vuelve a reiterar entre líneas la relación de fe y conocimiento. Cómo padecer injusticias o envidias hasta la muerte, de lo que podríamos ser librados puntualmente como Enoc, que confirma que nuestro buen testimonio no es para ser apreciado por los hombres, porque podría ser fingido, como una mascarada. En cambio, si logramos un buen testimonio con Dios, Él ve lo profundo de nuestro corazón y se agrada de nosotros. Y ese testimonio es absolutamente válido y satisfactorio. Y para aclarar más aún, Enoc fue librado de la muerte que le habrían de ocasionar sus enemigos, por lo que dentro de su grupo social no tenía buen testimonio, quería matarlo. Y Dios, para librarlo de la muerte, mal piensa Babilonia de que es para librarlo de la muerte en un fenómeno de darle vida eterna, no, Él lo transpone, lo cambia de lugar, lo transpone y lo vuelve a poner en otro lugar del planeta donde, por supuesto, le salva la vida. Tener fe es creer también que existe Dios, por supuesto. Es tener claro de qué clase de Dios es, cuáles son las promesas, cuáles son los castigos, cuáles son las reglas del juego. Sigue siendo relacionado con el conocimiento. Y tener claro que todo está relacionado con la fidelidad, la lealtad, el amor y la entrega. Y que eso finalmente será recompensado con un galardón o una recompensa. Y todos miraron hacia allá. Todos miraron a agradar al Creador. Todos los antiguos miraron a ese galardón, ese premio intangible, ese premio maravilloso que está en nuestro subconsciente, que por fe aceptas acontecimientos futuros que aún no se ven, como en el caso de Noé. Por fe aceptas ser guiado y cambiar de vida dejando atrás lo conocido sin saber a dónde vas, como sucedió con Abraham, que salió de una ciudad que incluso la arqueología lo ha demostrado hoy día, era una ciudad moderna, como Ur, de donde viene la palabra urbanismo, de donde viene la palabra urbe, para ser un tipo errante, viviendo en carpas, en una desolación peligrosa prácticamente, pero estaba siguiendo las instrucciones divinas, pasando a ser extranjero en esta tierra, pasando esta fe a sus hijos. Es importante reconsiderar también de que él, hablando de Abraham, tuvo acceso a conocer en la ciudad de Ur, porque de hecho Abraham era un hombre de buen pasar, un hombre culto, porque saber escribir o leer en esa época era una muestra de cultura. Evidentemente Abraham conocía los históricos de su pueblo, que evidentemente realzaban lo que hoy día quieren hacer revivir algunos pobres buscadores, enalteciendo a los dioses Anunnakis. Él estaba mucho más cerca de esa información de lo que puede estar cualquiera de los ahora investigadores, entre comillas, pero él prefirió seguir al menospreciado actualmente Jehová, al desechado actualmente Dios, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Y pasó a ser un extranjero en esta tierra, pasando esta fe a sus hijos.
Él no esperó tampoco ni tener descendencia, porque ya era de edad avanzada. Pero Dios, cumpliendo su promesa y viéndolo ahora a través del tiempo, le cumplió, y de él salieron millones y millones. Y Él es nuestro Padre terrenal, en la fe. Incluso antes, por el ser Padre de la fe, Él está antes del establecimiento de la nación de Israel, por lo que finalmente es Padre de todos aquellos que tenemos fe en el Creador, que estamos dispuestos a salir de Ur, que estamos dispuestos a ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, esperando un galardón. ¿Y quién te dice que quizás aún podamos ser consanguíneos de Abraham? Por fe recibes la muerte con gallardía, con esperanza, como cruzar una puerta, porque sabes que tu mundo no es este. Aquí eres solo extranjero y peregrino. Todos ellos esperaban el reino de Dios y ver esa maravillosa nueva Jerusalén, una ciudad divina. Por fe puedes sacrificar lo que Dios te pida, como cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. De esto se puede realzar varias lecturas, pero las más importantes son de que el sacrificio de Isaac a manos de su padre Abraham es el símbolo de Cristo siendo sacrificado por su padre. El sacrificio de Isaac por manos de su padre se realizaba hasta que fue detenido por acción de un ángel en el monte Moria. Pero lo maravilloso es que hoy día ese lugar se conoce como la explanada del templo, un lugar en conflicto, un lugar que incluso determinará el futuro de la existencia de la humanidad en esta tierra, un lugar que espera la construcción de su tercer templo para el pueblo de Dios. Por la fe vivieron sus hijos y los hijos de sus hijos. Por la fe también se puede pasar a llevar la ley terrenal, aunque sea un decreto del rey. Esto no dice que sucedió con Moisés. Y es un ejemplo para aquellos coladores de mosquito que tratan de ser muy respetuosos con las normas, pero indiferentes ante la norma divina. Tienen un doble estándar en cuanto a la legalidad. Son muy moralistas en cuanto al adulterio, a la mentira, al robo y otras cosas humanas, pero no se les crea ninguna arruga en su cara al no guardar el día sábado, por tener imágenes. Por fe podemos rechazar estabilidad y fama y escoger los maltratos y humillaciones y dolores, teniendo la mirada puesta en Cristo como lo hizo Moisés. Moisés tenía la posibilidad de tener estabilidad, Moisés tenía la posibilidad de tener fama y poder, pero su amor a sus raíces, a ese Dios invisible, le hizo elegir, sabiendo que elige un reino de alguien que vendrá en el futuro y que eclipsa al más poderoso imperio de esta tierra. No existe un imperio que sea comparable con el que ha de venir. Los demonios lo saben, los líderes mundiales lo saben. El reino que ha de venir es lo más grande que podamos imaginar en cuanto a poder y gloria. Por fe podemos salir de Egipto sin temer a las autoridades, dejando la esclavitud atrás, como nos pide también ahora que salgamos de este sistema, cortando los mayores vínculos con el mundo y con una sociedad traicionera y desleal. Por la fe celebramos la Pascua, que sabemos que esa Pascua es Cristo, sabiendo que ese Cristo y ese sacrificio, ese pasar por alto, es librarnos de la muerte, pero de la muerte milenial, de aquella muerte segunda. Por fe podremos ver grandes prodigios, como el pueblo presenció la abertura del Mar Rojo. A veces nos hemos sentido solos en esta vida, y créanme que en los momentos difíciles, momentos más angustiantes, tuvimos un consuelo, un ser espiritual cerca de nosotros que nos contuvo. No estamos solos. Por la fe podemos realizar actos que ahora pudiesen parecer absurdos y sin sentido, como ese pueblo que con su líder Josué aceptaron que dando 7 vueltas por 7 días a una ciudad, esta caería, una ciudad tan poderosa. Cualquiera se burlaría, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque en ocasiones ocupamos nuestra lógica y nuestro interés, que es más triste aún, no aceptando lo importante que es vivir como justos por fe. Por fe podemos ayudar a destruir las fuerzas del mal, sin importar nuestro pasado, como el caso de la ramera Rahab, que incluso rehizo su vida y es contada en la genealogía de Cristo. No olvidemos que ella es importante en la historia, pero no importante por sus pecados,
por su pasado, es importante por su aporte, por su fe. Y esa es la forma en que Pablo expresa este capítulo dedicado a la fe, porque existen muchos ejemplos más. Él nombra a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefte, a David, a Samuel, a los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como el caso de Isaías, puestos a prueba, a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era y no es digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En esta expresión tan sentimental y emotiva de parte de Pablo, pueden visualizar alguno de los perros comelones actuales, favorecidos con grandes favores de los políticos dentro de este grupo de personas de fe. ¿Cuál es el aporte de sacrificio de los pastores actuales? ¿Cuál es la muestra de abnegación de ellos? Todos estos personajes alcanzaron un buen testimonio, pero no un testimonio dentro de los hombres que los martirizaron, que los persiguieron. Alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido, como quizás alguno de nosotros tampoco lo hará en este periodo, pero proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino que todos juntos en la próxima y cercana venida de nuestro hermano Jesucristo. Espero que estudien y analicen este capítulo 11 detalladamente. No lo vean como algo netamente histórico, sino que sopesen los sacrificios, la entrega, el amor, el conocimiento y finalmente la fe de estos justos que entregaron su vida por la causa. Muchos quieren ser seguidores de Cristo cómodos, muy cómodos, y inconscientemente llevan dentro de ellos la malignidad de la doctrina de la prosperidad. Debemos estar dispuestos, sí debemos estar atentos y sí debemos empezar a observar ese pacto que vimos anteriormente y no tener un doble estándar donde le damos más importancia a las leyes del hombre que a las leyes de Dios. Acerquémonos pues ahora para recibir ese maravilloso galardón de ser parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, donde alcanzaremos un buen testimonio no dentro de la familia, no dentro de nuestros conocidos, no dentro de nuestro círculo social, sino alcanzar buen testimonio ante los ángeles y ante Dios. Espero que Dios les bendiga y Dios les bendiga.